último episodio de San Valentín en el que haremos ideas súper fáciles porque la fecha ya está muy cerca. También al final del video les voy a avisar cuál es el último premio del mega sorteo, así que por favor véanlo. Y entonces empecemos con las ideas. Esta primera idea está inspirada en Willy Wonka. Es el boleto dorado del amor o de la amistad. Para hacerlo necesitas una tableta de chocolate de preferencia grande, es la que vamos a regalar. Y además un rectángulo de cartulina de la medida del chocolate. Para que este boleto se parezca al de la película necesitamos hacer zigzags a ambos lados. Yo los voy a hacer con precisión utilizando la regla y haciendo líneas cada medio centímetro, pero puedes dibujarlos así al tanteo. Luego voltea este pedazo de papel y del otro lado vamos a pegar un rectángulo de papel dorado de ese que es para regalos. Yo estoy utilizando un pegamento especial que hace que el papel no tenga grumos. Pero puedes utilizar cualquier pegamento. Luego con las tijeras cortaremos el sobrante del zigzag. Y ahora decoraremos el frente. La forma más sencilla de hacerlo es utilizando marcadores permanentes. Voy a dibujar una línea hasta arriba y pondré la marca del chocolate que va a ser Crafty. Luego dibujaré las líneas donde va a ir el nombre. Y hasta abajo voy a poner leer al reverso para escribir una carta del otro lado. Al centro voy a escribir la palabra Golden BFF porque es para el amigo dorado o un amigo muy especial. Pero también lo puedes adaptar para una pareja o novio utilizando la palabra Golden Love. Del otro lado escribimos la carta. Y ahora tomamos el chocolate, lo vamos a abrir con mucho cuidado utilizando una regla para que no se rasgue el papel. Levanta la tablilla y pone el boleto con el dorado volteando hacia donde está la envoltura. Acomoda. Y vuelve a cerrar la envoltura como estaba al principio. Pégalo. Y listo, el chocolate se deberá de ver como nuevo. Como es un regalo de última hora, decoraré el frente muy sencillo, utilizando listones curly dorados y una etiquetita chiquita. Esta idea es genial porque la persona no se esperará el boleto dorado con la carta. Lo puedes acompañar con otras cosas que hayas comprado. Quizá también eres de esas personas que ama regalar tarjetas. Esta es una tarjeta muy sencilla que vas a sorprender a cualquiera. Para hacerla necesitas los siguientes rectángulos. Uno de 12 por 24 centímetros, otro de 8 por 12 centímetros y dos de 6.5 por 9.5 centímetros. En el rectángulo más grande mediremos a los 6 y 18 centímetros para hacer 3 secciones. No haremos líneas, uniremos directamente con el marcadoblez porque queremos que haya dobleces aquí. En este rectángulo haremos un círculo al centro que mida 6 centímetros de diámetro. Y tenemos que cortarlo para que quede mucho más preciso y perfecto, utilizaré un exacto. Pegaremos esto solamente de arriba y de abajo a la pieza principal. Ahora en este rectángulo vamos a medir 4 centímetros y luego a la mitad de lo que es el alto para dibujar un triángulo como este. Ya que lo hayas cortado, puedes utilizarlo como base para tener las mismas medidas en el otro rectángulo. Ahora, en cada rectángulo dibujaremos una pestaña de 1 centímetro a cada lado. Dóblala. Y regresaremos a la pieza principal para pegar una foto atrás de donde está el círculo. ¡Listo! Ahora, con nuestros rectángulos negros volteando con las pestañas hacia abajo, las meteremos para que pasen por abajo del círculo y se crucen. Extiende las pestañas, pon pegamento y cierra la tarjeta. Pon algo encima para que no se mueva. Queremos que esto quede pegado así. Después de un rato, cuando todo haya secado, la tarjeta podrá abrirse de esta manera. ¿Te fijas cómo se ve la foto cuando la abres? Lo que sigue es decorar el frente. Si tienes tiempo, decóralo como una cámara muy elaborada. Pero como estamos haciéndolo de último minuto, vamos a poner solo unas frases y un corazón.
Y terminaste esta tarjeta que se ve complicada, pero en realidad se hace de una manera muy fácil. Si tienes tiempo, decórala mucho más elaborado para que sorprendas aún más a esa personita especial. Si vas a regalar dulces, esta idea te puede encantar. Un frasco me tienes en las nubes. Para hacerlo necesitamos un frasco limpio y meteremos papel en tiritas de china blanco hasta abajo, intercalando bombones o dulces blancos, porque queremos que parezcan nubes. Apachurra el papel para que quede solamente a la altura de los dulces, así. Y ahora en un rectángulo chiquito de papel vamos a hacer un avioncito. Lo vamos a decorar, yo voy a pintar corazones amarillos utilizando mi pluma de gel. Y en otro rectángulo chiquito haz un letrerito que diga "Me tienes en las nubes". Ahora necesitamos una tirita de hilo, yo voy a usar este plateado. Fíjate que el hilo alcanza a llegar hasta los dulces, pero que también le sobra un espacio afuera del frasco. Así podemos pegarlo sin problema a la tapa. Pégalo con silicón frío al avioncito y al letrero. Y cuando haya secado, mide qué tan lejos debe de estar para poder estar pegado en la tapa y usa cinta para pegarlo. Yo te aconsejo que pongas cinta de un lado y del otro para que el hilo quede colgando justo hacia el centro y no hacia los lados. Ahora, si quieres, puedes decorar el frasco. Yo voy a hacer corazones con pintura acrílica. Lo bueno de esta pintura es que se quita fácilmente y ya después de lavar el frasco lo puedes volver a utilizar. Abajo de la tapa voy a poner listones curly de diferentes colores y arriba un mensaje con papel decorado. Y listo, tienes una idea muy sencilla para regalar dulces y a la vez dar una carta especial. Por último, haremos un kit de emergencias de amor. Empezaremos con esta idea que es un poco diferente. Dibuja tus dos manos. Yo estoy usando esta hoja que tiene decorado por ambos lados. Y ya que las he recortado, únelas por un hilo que esté muy largo. Yo lo corté que tuviera un largo que se pueda dar la vuelta como si fuera un abrazo. Luego en una de las manos voy a poner así de mucho y más te quiero, para que las manos se extiendan y eso es la cantidad de amor que tienes hacia la otra persona. Esto lo vamos a guardar en un sobre, en el que voy a poner el nombre de este utensilio que es Vendamor, porque es una venda que te envuelve de amor. Ahora haremos como una dosis de vitaminas de amor utilizando una tira de papel decorado que vamos a pegar para que parezca un cilindro. Ya que esté seco, pegamos la parte de abajo así. Cuando ya esté firme lo puedes llenar, yo voy a poner chocolates en forma de corazón. Y ahora lo cerraremos, esta parte de arriba debe de ir en sentido contrario a lo que pegamos en la parte anterior. Te va a quedar un triangulito como este, en el que voy a pegar la etiqueta de esta vitamina que se llama corazonina. Agregaré una cartita pegada en una cinta micropor. Voy a utilizar este carrete de cinta que ya casi no tiene. Y utilizaré una tira larga de papel blanco para escribir mi carta. Luego lo pegaré al carrete y en la tapa le voy a poner la etiqueta que se llama Lovaplast. Si quieres puedes descargar estas etiquetas de la página web craftinggeek.me. Ahora agregaré este mensaje SOS para abrir cuando nos peleemos, en el que básicamente haré una cartita pidiendo disculpas porque lo más seguro es que la próxima pelea sea por mi culpa. Y por último agregaré estos frascos con diferentes dulces que van a ser medicinas. Solo hay que pegarles etiquetas bonitas en la parte de enfrente. Por último voy a hacer tiritas de papel de china rojo para ponerlas en la base de la caja y llenaré con las cosas que acabo de hacer para mi kit de amor. Los cerramos, le ponemos una cruz roja o se la puedes pintar también. Y terminaste un kit de amor súper lindo lleno de dulces y de detalles. Y esas fueron las 4 ideas sencillas pero bonitas y originales para sorprender a las personitas especiales de su vida. Lo mejor es que pueden adaptar la mayoría para amor y amistad, no tiene que ser nada más para parejas, entonces
Y ahora sí hablemos del mega sorteo. Hoy les voy a decir cuál es el sexto premio. Espero que les guste mucho. Y el sexto premio es un kit de scrapbook con un bloc de hojas de scrap, una perforadora de esquinas y otras cositas que les puedan servir. Para participar en este premio lo único que tienen que hacer es: primero, suscribirse a este canal en el botón rojo de allá abajo. Segundo, seguirme en Twitter, @craftinggeek, les puedo dejar también el enlace allá abajo. Tercero, darle retweet a este tweet que está hasta arriba de mi perfil. Y cuarto, tuitear las veces que quieran utilizando el hashtag CraftyScrap. Yo voy a elegir un tweet al azar. Tienen hasta el 12 de febrero, que es mañana, así que participen. Y voy a anunciar a los ganadores el 13 de febrero en vivo en YouNow. Antes de irme, si quieren participar en los 6 premios, se los dejo aquí. Esos son los 6 premios. Den clic para ver cómo pueden participar para todos, porque mañana es el último día. Y el 13 en YouNow y aquí en YouTube voy a estar haciendo el live streaming para anunciarles quién ganó. Eso es todo por hoy, Crafter. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.